tardes, espero que se encuentren bien. Voy a dejar grabada la clase sobre notas para pensar los jardines maternales. Como les decía en el audio que les mandaba, que les mandara hace un rato, eh, hemos pensado que, bueno, que hay que hacer algunos esfuerzos más para poder traducir mejor la comprensión de los contenidos, y esto a través de la mejora de la versión bibliográfica, ¿no es cierto? Por eso es que de los tres materiales planteados para jardines maternales hemos producido una ficha de cátedra, cuyo contenido central lo voy a explicar ahora, y que nos va a conducir bueno, a reunirnos el día lunes en clase para intercambiar vuestro abordaje acerca de las situaciones que hemos subido al aula virtual. Como les decía también, la producción de fichas de cátedra nunca pretende reemplazar la lectura de la bibliografía original, porque eso sería atentar contra la consistencia del conocimiento en la universidad, pero sí facilitar, sí moldear, sí amasar un poco más el conocimiento, y por lo cual entonces la bibliografía de base para la producción de esos materiales de estudio quedan a disposición en el aula virtual. Así que bueno, pasamos entonces a la explicación acerca de los principales rasgos del jardín maternal como parte, como subsistema del nivel inicial, que bueno, ya lo hemos ubicado en el sistema educativo a través del análisis del diseño curricular y sus componentes, y ahora vamos a hablar un poco de su vida cotidiana, de sus problemas, de sus tensiones. Vamos a ello entonces. Bueno, estamos grabando ya y acá aparece entonces la delimitación de los aspectos más importantes a la hora de delimitar las características del jardín maternal, ¿no? Fíjense que la ficha se llama compromisos, compromisos en el sentido de que analizar en general los problemas educativos nos representa también generar preguntas y propuestas para su mejora, ¿no es cierto? Que es, por cierto, un tema muy interesante para nosotros como pedagogos, para ustedes como futuros pedagogos, el asumir espacios de asesoramiento, de acompañamiento, de capacitación, en algunos casos de gestión de jardines maternales. Bueno, el primer punto lo hemos llamado la atención, crianza, cuidado, educación, respecto de la función. Esta atención que atraviesa en el nivel inicial respecto de su función no deja o no es distinta respecto de la atención más general que tiene el nivel inicial respecto de su función, y que lo retomaremos una y otra vez. En general, esa gran tensión histórica y siempre actual es la tensión entre asistencia y educación, ¿no? Es decir, si el nivel inicial está para cuidar solamente, para asistir solamente, o también agrega componentes educativos. En el jardín maternal esta tensión se acrecienta porque se trata de seres muy pequeños, es decir, de 45 días a 2 años. Imagínense, un bebé de 45 días es un bebé como el que estamos viendo prácticamente en la foto. Este es un bebé recién nacido, pero un bebé de 45 días es un bebé que recién está eh, advirtiendo con nitidez los objetos, es un bebé que recién se ha estabilizado en su fisiología, es un bebé que recién pone a funcionar plenamente todos sus sentidos de manera equilibrada con el ambiente, ¿no es cierto? Entonces resulta que a los 45 días el bebé ya está en la institución, y entonces es inevitable pensar esta tensión, ¿no es cierto? Y aparece entonces esta trilogía, ¿no? Que la vamos a definir. Definimos la crianza como el proceso
de acompañar el desarrollo bio, psico, social, fisiológico. Acompañar el desarrollo quiere decir acompañar el crecimiento, promover un ambiente favorable para los primeros días de vida, generar interacciones provechosas en favor del mayor desarrollo madurativo, garantizar la salud y la alimentación, sostén emocional, es decir, crianza es, como lo decía hace un minuto, es acompañar el desarrollo integral y normal de la primera infancia, ¿no es cierto? De los primeros días de vida sobre todo. Al cuidado lo definimos como resguardar, muy vinculado a lo anterior. El cuidado lo que hace es resguardar que eso que el bebé ha logrado o está logrando en términos de progresos sea integralmente cuidado. Por eso el cuidado tiene que ver con algo que trabaja Miguel Ángel Zabalza, que es el cuidado de los ambientes, los entornos, en términos de, desde limpieza hasta suficiencia en cuanto a los estímulos que se ofrecen, hasta temperatura, hasta inclusión de personas adultas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, cuando hablamos del jardín maternal, un aspecto que se procura cuidar en las salas de bebés más pequeños, en la sala de un año o de bebés y un año, es por ejemplo que los adultos se saquen los zapatos al entrar, ¿no? Porque hay que resguardar, hay que cuidar la calidad integral de ese espacio. Y a su vez, educación es lo que denominamos la amplificación de la oferta, ¿no? La amplificación cultural de la oferta. Esto es, no solamente es, digamos, promover el respeto, la atención de lo que los bebés, los niños ya traen de sus propias culturas, sino ampliarlo básicamente en el intercambio con pares y en el intercambio con adultos, ¿no? Bien, ¿por qué se plantea esto como una tensión? Porque, bueno, en general nunca faltan posturas dicotómicas, ¿no es cierto?, que dicen o crianza, o cuidado, o educación. Por supuesto que nosotros, desde nuestra visión integral acerca del nivel inicial, decimos las tres cosas. ¿Por qué? Porque a un ser tan pequeño, y aunque no lo fuera, siempre se lo cuida, ¿sí? Tratándose de un ser tan pequeño, se apoya ese proceso de crianza que es, por supuesto, llevado adelante con total singularidad en las familias, y sin duda que se ofrece educación por los argumentos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, esta tensión está, ¿sí?, en torno a este bebé tan pequeño, y al respecto nuestra posición es que la crianza y el cuidado están en las familias, sin duda. Ambas y la educación están en las instituciones de primera infancia. Quiere decir esto que el jardín maternal tiene, ¿no es cierto?, esta triple misión, ¿sí?, que a diferencia del nivel inicial, es decir, de las salas de 3, 4 y 5, no las tienen en su plenitud como sí lo tiene el jardín maternal. El segundo nivel tiene como competencia la educación y el cuidado, pero no tanto la crianza, porque la crianza hace referencia, digamos, a ese periodo de completamiento del desarrollo biopsico fisiológico, ¿sí?, más propio del primer año de vida, o en todo caso hasta los 10 meses de vida, ¿sí?, porque en ese tiempo el bebé completa, digamos, su proceso de estabilidad en sus sistemas fisiológicos respecto del ambiente. Cuando hablo de sistemas fisiológicos hablo desde el sistema digestivo, circulatorio, nervioso, etcétera, hasta los aspectos vinculados al crecimiento, la altura, el peso, etcétera, y todo ello depende mucho del cuidado físico.
Bien, pero este es un aspecto que siempre genera tensión, mucha tensión, porque por ejemplo, que podría ser un tema de estudio, cuando se pone en juego la crianza en una institución que se llama educativa, porque la estamos asignando como educativa, la tensión se genera, por ejemplo, entre los universos de crianza familiares, sus creencias y sus representaciones, y los modelos de crianza que se proponen desde la institución. Es decir, por ejemplo, bueno, no sé, si hay que cambiarle el pañal a un bebé cada determinada cantidad de tiempo de manera habitual, de manera cíclica, o hay que hacerlo cuando el bebé lo necesita, ¿no? Ni qué hablar de la alimentación. Bueno, esa tensión ha generado otra, que es una cantidad enorme de denominaciones, que son, fíjense, múltiples, múltiples. Acá tienen un listado, ¿sí? Que no lo voy a leer, por supuesto, pero este listado de múltiples denominaciones justamente da la pauta de esta polisemia que caracteriza la función del jardín maternal, ¿no? En general, si hay un rasgo muy presente en todas estas denominaciones, es el carácter comunitario. ¿Por qué? Porque en general los jardines maternales se gestan procurando tener un papel importante en la vida de las familias, en la vida del barrio, y además porque también en general está como muy vinculada a otro tipo de instituciones a las que sostiene y que lo sostienen a él, ¿no? Tratándose de seres tan pequeños, es lógico que esto suceda, es decir, que haya un diálogo muy intenso con la familia y que haya otras instituciones involucradas tratando de preservar esa identidad. Y eso es muy bueno. El problema es que trae consecuencias diversas respecto de otros aspectos, como por ejemplo el perfil docente, el tipo de tareas que se espera de ella, etcétera. Bien. Además, esa polisemia también trae un problema que es casi estructural en el jardín maternal, y esto sí que es grave. ¿Por qué digo casi estructural? Porque desde que el jardín maternal se creó allá en la década de los 70, cuando se consolida fuertemente la inclusión de la mujer trabajadora, sobre todo en América Latina, esto no es que se inició en los 70, pero en ese tiempo la estadística muestra que se consolida, ¿sí? Eh, lo que acontece es digamos, también una pluralidad de situaciones que hacen que haya niños que acceden y otros no acceden. Nosotros planteamos algunas situaciones que se dan en el jardín maternal y que generan desigualdad, y que son muy difíciles digamos, de analizar y de abordar, porque efectivamente cuando se pone en juego la familia, hay lugares donde no se puede entrar, porque tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la singularidad cultural. Algunas situaciones que ilustramos al respecto, que evidencian la situación de desigualdad, son, por ejemplo, cuando los niños van por efecto de la incorporación de la mamá o del adulto al mercado de trabajo, pero no puede asistir todos los días por efecto de esa misma situación, de la implicancia laboral que tienen los padres. Cuando, por ejemplo, vive lejos y no hay un jardín maternal cerca, lo que sucede, por ejemplo, en los medios rurales, eh, cuando asiste y sin embargo por otras razones no puede formar parte de la propuesta educativa, por ejemplo, porque eh, no, no se termina de inscribir en la agenda general del jardín, entonces el niño está, pero los padres no. Eh, Cuando, por ejemplo, prolifera mucho la actividad privada, porque los jardines maternales
no tienen suficiente matrícula, cuando la oferta educativa no es buena, es decir, cuando falta el componente educativo. Entonces, bueno, estas situaciones y otras generan desigualdad, porque en definitiva la oferta no llega de manera igualitaria a todos a todos y todas los niños y las niñas. Al respecto, en el artículo de Redondo que tienen para leer, esta autora, Patricia Redondo, que es una figura señera en el nivel inicial, dice que bueno, que lo que ha sucedido en los últimos años es que, bueno, de alguna manera procurando abordar esa desigualdad estructural, se ha declarado, perdón, obligatoria la sala de tres y con ello masiva, ¿no? Pero que, bueno, que ella sospecha que en verdad esta, digamos, ampliación de la oferta y de la responsabilidad que asume el Estado podría ir en desmedro de la sala de cuatro, que es universal, no obligatoria, pero universal, o de la obligatoriedad de sala de cinco, ¿no? Y que con ello se habilitara casi de una manera inevitable la oferta privada y con ello un acceso inequitativo, ¿no? Sobre todo en términos de calidad. Luego están los hitos que marcan la historia y la trayectoria del jardín maternal. Bueno, el hito mayor, digamos, es esta imagen que compartimos aquí, que es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Esta imagen es polisémica, es decir, tiene muchos significados. Podríamos discutir sobre ellos, pero básicamente pretendemos mostrar esa dimensión. Hay otro hito que es el tiempo de la dictadura en la Argentina y en varios lugares de América Latina, pero que en Argentina representaron particularmente un retroceso digamos, en la consolidación de la oferta de jardines maternales, porque básicamente lo que hizo la dictadura, y lo veíamos también con Rosana Ponce cuando analizábamos la historia del nivel inicial, lo que hizo la dictadura fue, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, elaborar un discurso de apoyo y de reconocimiento a la familia como el ámbito, por definición, educador de los niños, y con ello desplazar toda institución que intentara abordar esa tarea. Y como un tercer momento que se da a partir de la ley 26.103, que lo que hace es generar un nuevo ámbito y con ello validar la existencia del espacio, que son los denominados centros de desarrollo infantil, que dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social se abrieron de manera masiva en muchas jurisdicciones en el país. Pero como van a ver en la ficha, hay un rasgo característico de ese movimiento, que es que se creó sin convocar a maestras especializadas en jardín, ni tampoco maestras jardineras, y además lo que se hizo fue establecer, digamos, el fin último de estos ámbitos, centrado solamente en la promoción comunitaria y el cuidado de la salud, ¿no? Bueno, si bien es un avance cuantitativo y que objetiva el valor que tiene la primera infancia y que amerita institucionalizarlo como tal y objetivar estas tres funciones que decíamos al principio, es cierto que al no estar atendido efectivamente por maestras, la función educativa sigue postergada, ¿no? Los jardines maternales siguen entonces con esta tensión, ¿no? A raíz de esta novedad, siguen con esa tensión que no la resuelven ni siquiera desde la constitución de los cuidadores o cuidadoras, ¿no? De hecho, Elizabeth Marota dice que es eh, también polisémica la definición del docente o del cuidador que esté a cargo de la sala de jardín maternal, cuyas denominaciones van desde madres cuidadoras
hasta promotores comunitarios, hasta docentes, hasta asistentes, ¿no? Eh, Bien, y en último lugar, las razones políticas, filosóficas y psicológicas que enunciamos al respecto, bueno, lo que vienen a hacer es a consolidar la necesidad imperiosa de la existencia de estos ámbitos, ¿no? Que atienda a la primera infancia entre los 45 días y los 2 años de manera sistemática. Para hablar de las razones políticas, tomamos los aportes básicamente bueno, de Ponce, de Martínez, de las leyes, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, donde decimos que la educación en la primera infancia es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna razón para poner en duda la importancia que tiene este ámbito, ¿no? Que básicamente está respaldado por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y por la Ley Nacional de Educación, ¿no? Eh, la educación vista como un derecho y no como un objeto de tutela, como decíamos antes, lo que hace es obligar al Estado, ¿no es cierto?, a trascender esas funciones de cuidado y crianza que aparecen cuando se define como objeto de tutela para hablar de educación junto a esas funciones cuando se trata de un derecho, con lo cual el discurso en este caso configura realidades bien distintas. Bueno, razones filosóficas que tienen que ver con el lugar que asume la niñez, que asumen los más jóvenes en una sociedad. Bueno, hay distintos autores en esto que plantean, sobre todo Hannah Arendt, que plantea que depende de cómo tratemos a los más pequeños, es como la sociedad concibe la vida, el futuro, el proyecto, la salud, la calidad de vida, etc. Entonces, bueno, visualizamos en las sociedades ese lugar en la medida en que haya muchos y mejores jardines maternales. Y las psicológicas, que son objetivamente demostrables, muy fuertes, quizás la que más hemos desarrollado en nuestra ficha, porque lo que decimos allí es que si hay una característica que define la humanidad es, digamos, es la necesidad de completar el desarrollo madurativo, ¿no? Decimos, bueno, que los niños vienen a este mundo, los bebés vienen a este mundo con una preferencia, digamos, marcada hacia los estímulos que provienen de los ojos, de los rostros y de la voz humana, ¿no? Es decir, como que hay preferencias estimulares que se ven en las conductas de los bebés en los primeros momentos de la vida, ¿sí? Y que no se ven, por supuesto, en otras especies. Que esta preferencia estimular lo que plantea es la necesidad de la respuesta social, ¿no? Y que sobre ella se estructura la respuesta bueno, que da el adulto durante el primer año de vida y que configura nada más y nada menos que su intersubjetividad. En esta imagen vemos un concepto que completa lo anterior, que es el concepto de reacción circular social. Como decimos en nuestro trabajo, bueno, sabemos con Piaget que los bebés entre el mes y los 6 o 8 meses de vida desarrollan 3 tipos de reacciones que son circulares, que son primarias, secundarias y terciarias. Pero Ángel Rivière, que habla de, como ustedes ya recordarán por psicología cognitiva, habla de las funciones críticas de humanización y en esas funciones críticas de humanización lo que hace el autor es definir que la biología per se no define de ninguna manera la humanidad, sino que la biología se modela con la cultura y en esas funciones críticas de humanización o funciones 3 aparece el profundo valor de la interacción social. Bueno,
Rivière llama a estos procesos reacción circular social, es decir, una cuarta reacción donde dice, bueno, la respuesta del otro de manera contingente, de manera intensa, de manera articulada, etcétera, genera una experiencia única en el bebé que lo hace humano y además completa nada más y nada menos que el desarrollo madurativo, ¿no? Porque finalmente el cerebro eh, humano tiene, como decíamos por allí, la debilidad original de nacer inconcluso, pero también el beneficio de esta plasticidad que, por el cual se completa en el primer tiempo de vida y allí su riqueza, ¿no? Entonces, esto hace inminente, pone en evidencia de manera clara la necesidad de lo educativo dentro de la experiencia de vida del bebé. Es decir, estos procesos se dan en el marco de las relaciones con los adultos en las familias, pero el bebé siempre necesita ver distintas caras, distintos objetos y distintas experiencias. Y eso lo logra en el acceso a otras experiencias en otras instituciones, ¿no? Es importante también marcar aquí el valor de la equidad, de nuevo, ¿no es cierto? Porque cuando el bebé va al jardín maternal, aparecen en las familias pautas novedosas. Hay muchas experiencias donde se ve que las familias toman las cosas que se les enseñan a los bebés y las replican en sus casas. Y eso es justamente la interacción y el intercambio que ese cerebro pequeño y débil todavía necesita, ¿no? Por eso es que el análisis de la situación del jardín maternal requiere que pensemos esto, ¿no? Y los de ciencias de la educación efectivamente tenemos mucho material, mucho insumo, ¿no es cierto?, para generar proyectos y propuestas que permitan reconocer criterios para definir un jardín maternal. Criterios quiere decir, bueno, qué características tiene que tener una institución para ser considerada un jardín maternal, qué condiciones, es decir, materiales, sociales, humanas, presupuestarias, etcétera, para que sea nuevamente un jardín maternal de calidad y buenas prácticas que permitan mirar hacia adentro y observar particularmente la acción humana. Así que bueno, esto es el conjunto de planteos básicos para pensar el jardín maternal. La consigna que van a tener es leer atentamente las situaciones que les dejamos en el aula virtual, elegir alguna de ellas que la van a exponer individualmente el día lunes y a esa situación la van a abordar, es decir, la van a explicar desde los conceptos que están en la ficha y algunos de los que he enunciado aquí, y también van a pensar alguna respuesta propositiva, es decir, qué aportes, qué propuestas harían para abordar el o los problemas que están planteados en la situación elegida. Así que nos vemos el lunes, los esperamos con esta clase vista y con la ficha de cátedra leída y, por qué no, por supuesto, la bibliografía.